Hola, saludos para todos. En este video vamos a presentar tres teoremas muy importantes del triángulo, ya teoremas conocidos como teoremas fundamentales. Entonces, teoremas, vamos a poner por acá, teoremas fundamentales, fundamentales en el triángulo. Fundamentales. Hay varios teoremas pues en el triángulo, pero nos vamos a enfocar en tres de esos teoremas, los que relacionan sobre todo pues las medidas de los ángulos, ¿ya? Bien, entonces vamos con el primer teorema. El primer teorema es un teorema muy conocido, muy sencillo también, que indica pues que si tenemos un triángulo como el que voy a dibujar por acá, por ejemplo, entonces nosotros podemos asegurar que la suma de las medidas de sus tres ángulos internos, vamos a ponerle por acá, por ejemplo, una medida como alfa, una medida interna como beta y otra como omega. Bien, entonces se cumple, podemos afirmar, según este teorema, ya podemos afirmar que se cumple que la suma de esas tres medidas angulares, o sea, alfa más beta más omega, siempre es igual a 180 grados sexagesimales. Ahí está. Esto es lo que justamente plantea este teorema. Veamos entonces algunos ejemplos. Ya, vamos a ver por acá un primer ejemplo. Hacemos ejemplo. Bien, podríamos poner por acá, por ejemplo, calcula X. Un ejemplo sencillo, así como para ustedes que recién están conociendo esta parte de la matemática, pues que es la geometría, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos acá un triángulo, es un ejemplito súper sencillo. Si tenemos acá estas medidas angulares como 70 grados, como 40 grados, entonces podemos hallar la medida de este tercer ángulo, que le vamos a poner justamente X. Bien, entonces ahí lo que podemos hacer justamente por el teorema es decir lo siguiente. Si sumamos las tres medidas de los ángulos internos, entonces debemos obtener 180 grados, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, hacemos las operaciones necesarias, x más 110 grados, que será igual a 180 grados. Luego seguimos resolviendo esta ecuación. 180 grados menos 110 grados, y haciendo ya la diferencia nos quedará que el valor de ese ángulo es de 70 grados. Ya, entonces justamente aquí lo que hemos hecho es aplicar, ¿no? Aplicar este primer teorema. A ver, veamos otra situación. Ya, vamos a ver la siguiente situación entonces. Si, por ejemplo, ya acá vamos a poner ejemplo otra vez. Ya, vamos a decir, calcule Y, por ejemplo, ¿no? Calcule Y. Y dibujo, pues, un triángulo, a lo mejor de esta manera. Bien, ahí está, triángulo. Y vamos a poner las siguientes medidas angulares. Ya, por acá puedes poner, por ejemplo, 7y. Por acá podemos poner 2y. Y por acá podemos poner 3y. Bien, y entonces lo que se nos pide es el valor de la y. Entonces, nuevamente decimos, por teorema, ya, por el teorema fundamental, entonces tenemos 7y más 2y más 3y, suma de todos los ángulos internos, nos debe dar 180 grados. Seguimos sumando, 7y más 2y, 9y más 3y, 12y, ¿verdad? 12y igual a 180
grados. Ese 12 pásalo a dividir y te va a quedar 180 grados entre 12. Ahí está. Y haces la división y obtienes el valor de y, que para este caso sería y igual a 15 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también hemos visto cómo utilizar justamente este teorema muy importante, pues, en la parte de triángulos. A ver, veamos otro ejemplo. ¿Ya? Ejemplo, si vamos a decir calcule el valor de un z. A ver, y dibujo ahora un triángulo rectángulo. Puede ser ahí un triángulo rectángulo. Ya, es un ángulo de 90 grados acá. Bien. Y podemos decir pues que este ángulo mide unos 41 grados. Ahí está. Y queremos saber cuánto mide este ángulo que está acá, o z, lo hemos llamado en este caso. Entonces le ponemos ahí z. Ya, ahí está, z. Y entonces igualito, por el teorema tú dices, ya, si sumo todos los ángulos internos, z más 90 grados más 41 grados, nos debe dar 180 grados, ¿ya? Y bueno, seguimos haciendo las operaciones, z más 90 más 41, 131 grados, ¿no? Y esto nos da 180 grados, ¿de acuerdo? Bien, ese 131 grados pasa a restar 180 grados menos 131 grados. Listo, y hacemos pues bien la diferencia y concluimos que el valor de la medida de este ángulo sería igual pues a 49 grados. Muy bien. Entonces, en estos tres ejemplos hemos aplicado este primer teorema. Ya, recuérdalo entonces, en todo triángulo, la suma de las medidas de los tres ángulos internos siempre te debe dar 180 grados. Y vamos a ver el siguiente teorema. A ver, en este siguiente teorema, vamos a decir teorema número 2. Ya, teorema número 2. Entonces vamos a dibujar un triángulo. Ya, un triángulo entonces. Y indicamos esto. Ya, en todo triángulo, la suma de medidas de ángulos externos. Ya, a ver, ahora vamos a indicar medidas de ángulos externos. Por ejemplo, podemos poner acá X, Y y Z. ¿De acuerdo? Entonces, se cumple. Ya, según este teorema, lo que se cumple en todo triángulo es que si sumas esas tres medidas de ángulos externos, X más Y más Z, entonces te debe dar ahora 360 grados hexagesimales. ¿Ya? Muy bien, entonces el manejo es similar, ¿ya? El manejo es similar al que se ha visto para el teorema anterior. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá ejemplo. Le decimos por acá un ejemplo, calcule X. Ya vamos a calcular el valor de una X y dibujo el siguiente triángulo entonces. A ver, vamos a ver entonces, la idea es aprovechar el teorema de la suma de medidas de ángulos externos. Entonces ahí tenemos un triángulo. Vamos a decir que esta medida angular es 150 grados. Esta medida angular que sea de 110 grados y calculamos esta medida exterior. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces la solución, pues, en base al teorema. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Sumamos estos tres ángulos y ya que son externos, entonces el teorema nos indica que deben sumar 360 grados, ¿verdad? Así que igualamos a 360 grados. Muy bien. Y seguimos haciendo las operaciones. X más 110 más 150 sería 260 grados igual a 360 grados. Vamos despejando la X y nos quedaría 360 grados menos
260 grados. Así que por lo tanto podemos ya decir que el valor de X es igual a 100 grados hexadecimales. Este ángulo externo del triángulo presentado debe medir 100 grados, ¿ya? Muy bien, veamos la siguiente situación entonces. Por acá también decimos ejemplo, ¿ya? Entonces, en este ejemplo vamos a calcular un beta, ¿de acuerdo? Ahí entonces decimos calcule el valor de beta, ¿ya? Y vamos a hacer el dibujo entonces. Tenemos un dibujo por acá. Allí la idea es trabajar los ángulos externos. Ya, ahora tenemos estas tres medidas externas. Vamos a ponerle acá 5 beta. Por acá le vamos a poner 6 beta. Y por acá le podemos poner 4 beta. 4 beta. Ahí está. Muy bien, la idea es calcular entonces beta y vamos a aplicar el teorema, pues dado que tengo tres ángulos externos, ¿no? Así que ponemos 5 beta más 4 beta más 6 beta y nos debe dar esta suma 360 grados porque tengo tres ángulos exteriores. Sumamos 5 beta más 4 beta, 9 beta más 6 beta, 15 beta. Bien, entonces 15 beta será igual a 360 grados. Ese 15 lo pasamos a dividir y nos queda 360 grados entre 15. Bien, y al dividir el valor de beta nos va a salir en este caso 24 grados hexagesimales. Entonces hemos hecho aquí uso justamente de este segundo teorema. Ya, a ver, podríamos analizar la siguiente situación también. A ver, vamos a ver el siguiente ejemplo entonces. Muy bien. Vamos a ver entonces acá un ejemplo más. Muy bien. A ver, ahí entonces. Ponemos acá otra vez. Ejemplo. Ya, ejemplo. Vamos a decir calcule Z. Calcule el valor de un Z. Y presento el siguiente esquema. Entonces, ahí tenemos un triángulo. Vamos a decir que este ángulo mide 100 grados más Z. Este otro ángulo que mida 120 grados, 130 grados menos 3Z. Y por acá vamos a poner un ángulo de 150 grados. 150 grados. Menos, en este caso, menos 4Z. Ahí está, menos 4Z. Bien, entonces la idea también será pues sumar estas medidas, ¿verdad? Así que hacemos la sumita aquí y decimos 100 grados más Z, estoy sumando este ángulo, más 130 grados, 130 grados menos 3Z y más 150 grados menos 4Z. Esta suma nos debe dar, según el teorema, nos debe dar 360 grados. Muy bien. Y bueno, una vez que hemos aplicado el teorema, seguimos resolviendo. A ver, vamos agrupando acá. 100 más 130, que sería 230 grados. Más estos 150 grados, serían 380 grados. Vamos poniendo acá 380 grados. Ahí vamos acá, más Z, menos 3Z, eso nos da menos 2Z. Y menos 4Z, entonces sería menos 6Z. Y esto igual a 360 grados. Vamos a despejar así, 380 grados menos 360 grados será igual a 6Z. Ahí está.
Bien, diferencia entonces sería 20 grados igual a 6z. Y de ahí este 6 pásalo a dividir. Y al pasar a dividir te va a quedar que z es igual a 20 sextos. 20 entre 6. Pero 20 entre 6, simplificando, se convierte en 10 tercios de grados hexagesimales. ¿Ya? Bien, entonces en este caso hemos aplicado este teorema número 2 que indica que en todo triángulo, siempre que sumemos las medidas de los tres ángulos externos, nos debe dar pues 360 grados hexagesimales, ¿verdad? Y vamos al último teorema del día de hoy. ¿Ya? En este último teorema vamos a indicar lo siguiente, que en todo triángulo la suma de medidas de dos ángulos internos será igual a la medida del ángulo exterior no adyacente. O sea, si tengo alfa y tengo beta como ángulos internos y tengo este ángulo X exterior no adyacente a ellos dos, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos estas condiciones, podemos afirmar que se cumple. Ya se cumple entonces que la suma de estos dos ángulos internos nos da el ángulo externo, o sea, alfa más beta será igual a X. Ya, ahí está. Alfa más beta igual a X. Listo. Entonces vamos a ver los ejemplos que podemos tomar en cuenta en este caso. Ya, así que por acá vamos a poner nuestra línea de separación y planteamos acá el primer ejemplo. ¿Bien? A ver. Entonces, en este primer ejemplo, vamos a decir, calcule X. Ya, calcule el valor de X. Algo directo nada más. Entonces, si tenemos un triángulo, ya, ahí está. Y tú observas que en ese triángulo, este ángulo tiene una medida de 68 grados hexagesimales y este ángulo tiene una medida de 42 grados hexagesimales. Entonces, puedo calcular la medida de este ángulo. Entonces, de frente, no directo. Dice, sí, pues. Entonces, este ángulo externo, este de aquí, debe ser igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Ahí le pones, pues, X es igual a 68 más 42, ¿no? Y por lo tanto, el valor de ese ángulo externo sería 110 grados sexagesimales. Como te das cuenta, es algo sencillo. El asunto a veces es detectarlo en problemas un poco más complejos. Pero por ahora estoy presentando estos ejemplos para que justamente te vayas familiarizando con estos tres teoremas. ¿Ya? A ver, vamos a ver por acá. Decimos, calcule el valor de Y. ¿Ya? Así que hacemos la figurita y ponemos por acá. Ya, muy bien, ahora vamos a cambiar acá. Vamos a dibujarlo así para hacer una variante. Entonces, podría estar dibujado de este modo. Y ponemos acá un ángulo de 56 grados, un ángulo de 78 grados, aquí, y queremos saber cuánto mide este ángulo externo. Bien, entonces hacemos lo mismo. Entonces tenemos estos dos internos y decimos la suma, este ángulo Y es igual a la suma de estos dos ángulos internos, ¿verdad? La suma de estos dos internos te da el externo no adyacente. Bueno, y haciendo ahí la suma, obtenemos que el valor de Y será igual a ¿cuánto? ¿No? A 134 grados. O sea, este ángulo que está acá debe medir 134 grados. Así de sencillo. Ya, a ver, y para ir terminando con nuestro video, un último ejemplo. A ver, ejemplo, entonces, acá calculamos el valor de omega. Entonces, vamos a dibujarlo de esta manera ahora. ¿Ya? A ver, entonces te planteo esto. Que la medida de este ángulo sea de unos 170
grados. Por acá vamos a poner un ángulo de 89 grados. Y calculemos la medida de este ángulo, pues, omega. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo. La suma de los ángulos internos nos da la medida del ángulo externo no adyacente a ellos, 174 grados. ¿Ves? Sumas estos dos internos y te da el externo. Así que luego tienes que nada más despejar omega y decir es igual a 174 grados menos 89 grados. Y de ahí nos vamos a dar cuenta entonces que el valor de omega tiene que ser, en este caso, 85 grados sexagesimales. Muy bien. Bueno, entonces espero que también este video te sea útil para entender estos tres teoremas fundamentales de la parte de triángulo. Así que eso es todo y nos vemos en un próximo video.